Se disculpa y se retira junto a Ono. Y ya afuera, ella le reclama diciendo si acaso la subestima y cree que no puede defenderse sola y que sabe que puede defender su empresa y que se vio patética. Él responde que no merece que le insulten así y que si pudiera regresar en el tiempo volvería a hacer lo mismo porque quiere protegerla y que está bien no ser perfecta y verse patética. Lentamente toma su mano y agrega que estará a su lado. Llegan agarrados de la mano a casa de ella, se abrazan y comienzan a besarse primero lento, pero luego se ponen más intensos hasta que comienzan a tirar varios papeles del estante. Al día siguiente en la oficina, todos lucen algo preocupados al ver a la parejita porque lucen muy serios, pero eso es solo para disimular. Jung-eun entra a saludar a Ji-Jun y le dice que debe tener cuidado con su papá, que de todas maneras necesita todavía el financiamiento de él y antes de irse pregunta si uno sigue siendo solo su asistente, a lo que Ji-Jun responde que ellos dos ya están saliendo. Más tarde, la parejita sale de una reunión con un cliente y Ji-Jun los ataja diciéndoles que cualquiera pensaría que son pareja y que no pierda el tiempo en eso y que mejor respete a Chul-jung y se va. Pero uno responde diciendo que nadie quisiera tener a Ji-Jun como competencia y que espera que esta vez juegue limpio y se retira con Ji-Jun dejando a Ye-jin calladita. Por otro lado, Jung-eun va a ver a su papá para decirle que no se meta con Ji-Jun, que la deje en paz a ella y a la empresa. Su padre le responde que deje de perder el tiempo y que pronto decidirá qué planes tendrá para él, y que sepa que lo envió con Ji-Jun a la empresa como una estrategia porque la quería como nuera, pero que no ha servido, así que pronto lo sacará de ahí. Jung-eun está enojado y agrega que nunca será como su hermano y se va. Esa noche, Jung-eun va a buscar a Uno para que vayan a comer y tomar. Ahí le pregunta si realmente le gusta Ji-Jun, y Uno responde que muchísimo, a lo que Jung-eun le pide que la proteja de su padre y que lo va a estar observando. Salen del lugar, Jung-eun ya va ebrio, y Uno lo encuentra durmiendo en una banca y como no dice dónde vive, se lo lleva a su casa. Y cuando bajan, Jung-eun corre hacia Soo-yeon cuando la ve pasar. La cercanía que tienen le sorprende a Uno y termina siguiéndolos porque Jung-eun decide meterse a la casa de Soo-yeon, pero se duerme en la entradita nomás. Jung-eun despierta al día siguiente y lo primero que hace es disculparse y se va a ir, pero la abuela le dice que se irá sin pedir permiso justo como cuando entró y le invita a tomar el desayuno, comida que él elogia. En eso llega Uno con Byul y Jung-eun al verlo deduce que él es el amor no correspondido de Soo-yeon. Más tarde, Uno se siente amenazado por un cliente. Es demasiado obvio al mostrar sus celos y eso lo nota y aprovecha el cliente, y por eso invita a cenar a Ji-Jun a su estudio. Ella acepta y Uno está que no se lo cree, y peor cuando el cliente y Ji-Jun sugieren que no es necesario que él vaya, y no le queda más que verlos irse juntos. Y como salió temprano, está en la librería, celoso. Su amigo se acerca a preguntarle si de verdad tanto le gusta a Ji-Jun que está celoso. Él responde que no lo está. Y en eso llega Ji-Jun y comenta que le canceló al cliente la cena porque pensó que estaba celoso, pero que irá a decirle que no cancele nada. Uno admite que estaba muy celoso y se la lleva para irse a cenar. Ella le dice que se ve lindo celoso, mientras que desde la librería la pareja de esposos los ven felices viéndolos irse muy amorosos. Por otro lado, Chul-jung se reúne con el cliente de Ji-Jun y de Ye-jin, ya que debe escoger algún candidato que a alguna de ellas le presente. El señor pregunta a Chul-jung si acaso quiere que elija a una de ellas en especial, pero Chul-jung responde que es libre de elegir. Y más tarde, el cliente está algo incómodo en una reunión con Ye-jin y le deja en claro que no suele tener ese tipo de reuniones, y cuando ella le dice que escoja uno de los candidatos de esa lista que le entrega, él se piensa retirar, hasta que Ye-jin le dice que trabaja para Chul-jung, así que debería elegir bien a qué empresa elegirá. El señor se sienta de nuevo y toma el documento. Para el fin de semana, Uno se reúne con el señor que tiene información del señor que lo salvó a él del incendio y que lamentablemente murió. Le comenta que solo eran el padre y la hija quienes vivían juntos y que después del incendio, la niña pasó por casa de varios familiares, pero que ahora es directora de una empresa.
pero que no recuerda el nombre. Pero cuando lo hace, llama a uno y le dice que la empresa es Peoples. Eso lo deja a él helado, porque esa niña resulta ser Ji-Jun. En ese entonces, uno regresó al colegio y se puso a comer mientras veía la tele. Más tarde, cuando sucedió el incendio, él estaba durmiendo y despertó por los gritos de la gente. Intentó salir, pero un mueble bloqueaba su puerta. Pidió a gritos ayuda y luego se desmayó. Despertó cuando el papá de Ji-Jun regresó para sacarlo. Llegaron los bomberos y el señor les entregó al niño por un espacio de la puerta, y en ese momento sucedió una explosión. Uno se reúne con Mie para preguntarle sobre el padre de Ji-Jun. Ella le dice que es un tema que a Ji-Jun le duele, que en ese entonces la gente decía que su padre fue un héroe. Solo recibía halagos por su accionar, pero que Ji-Jun odiaba todo eso, porque su papá era lo único que tenía, ya que su mamá había muerto joven, y que, ya grande, los miembros de su familia con los que vivió en algún momento solo querían llevarse el mérito por su éxito y que siempre se aparecen a pedirle dinero. Uno está dolido, y Mie menciona que parece que ha hablado de más y deja de contarle. En ese momento, Ji-Jun lo llama y cuando contesta, quien habla es Byul, y Ji-Jun le dice que está teniendo una cita con Byul y que quieren que vaya. Él llega e intenta disimular y comportarse normal ante Ji-Jun, pero le duele verla. Van de regreso a casa en el auto y ella le comenta que lo siente un poco extraño y que le gusta estar mucho con Byul, y agrega que la pequeña está muy orgullosa de su papá y que tiene suerte de tener a alguien como él por papá. Eso es otro golpe para uno. Al día siguiente, uno le escribe a Mie diciendo que no irá a trabajar, y ella le comenta a Ji-Jun si sabe algo. Eso la toma por sorpresa e intenta llamarlo, pero él no contesta. Uno ha ido al cementerio a dejar flores a la tumba del papá de Ji-Jun. Le agradece por salvarlo y ser una inspiración para seguir adelante, y que le pide permiso para que ahora sea él quien se encargue de cuidar a Ji-Jun. Uno llama a Ji-Jun y le dice que la extraña. Más tarde, va a casa de ella y al entrar y ver bien su casa, la abraza y se disculpa por hacer que se sienta sola durante todos esos años. Toma su mano y le dice que fue a visitar la tumba de su padre, y agrega que él es el niño que su padre salvó. Ji-Jun lo mira confundida y suelta su mano mientras retrocede, y lo mira con sus ojos hechos agüita.